Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a esta serie que vamos a presentar durante estos dos temas que sin duda alguna servirán para que nos preparemos para dar el fuerte pregón como nunca antes, tal cual está profetizado, tal cual está señalado a través de la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, nos presenta una revelación que sin duda alguna estimula a cada hijo de Dios a dar el mensaje como Dios así lo ha señalado. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Estimados hermanos, estimados laicos, estimados pastores, es un privilegio poder dirigirme ante ustedes para presentar estos mensajes que sin duda alguna será para beneficio de todos ustedes. Esta serie o este tema va a estar dividido en dos, así que hoy voy a presentar la primera parte y quisiéramos tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, al abrir tu libro santo, queremos suplicarte que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Y al presentar tu palabra, que nuestro intelecto se fortalezca, que tus santos ángeles vengan a impresionar nuestras mentes y que nuestro carácter se refine y así honremos y glorifiquemos tu nombre y nos preparemos para tu segunda venida. Hoy vamos a estudiar tu palabra. Derrama el Espíritu Santo en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Simultáneamente con el reavivamiento y la reforma, mis queridos amigos y hermanos, el sellamiento y el zarandeo, y recibiendo el impulso poderoso de la lluvia tardía, el pueblo de Dios acometerá su obra evangelizadora con un brío y un fervor particular en estos últimos días. Noten ustedes que los eventos que nos vienen son serios, son solemnes y que se necesita que nosotros visualicemos y entendamos y estemos apercibidos en el tiempo que nos ha tocado vivir. Nosotros como iglesia, el remanente, vamos a dar el fuerte pregón como nunca antes lo hemos hecho. Y para ello vamos a tener que ir atrás y presentar dos personajes que ustedes conocen muy bien: Juan el Bautista y Elías el Tisbita. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús dijo que el Elías que había de venir era Juan el Bautista, y así lo presenta en San Mateo capítulo 11, versículo 14. Este es el Elías que había de venir, refiriéndose a Juan el Bautista. Y todos conocemos las proezas, el valor, la fe, el espíritu de oración de Elías el Tisbita. Estos dos hombres tenían ciertas características que quisiera presentárselas. Y a través de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, quisiera presentar
5 características en la primera parte y otras 4 características en la segunda parte. Y presentemos entonces ahora y veamos la primera. Noten ustedes que estos dos hombres de Dios, Juan el Bautista y Elías el Tisbita, tenían una característica muy similar. Y voy a enumerarla. Número 1, ambos trabajaron bajo gobiernos corruptos. Indudablemente todos conocemos que Jezabel tenía hambre, no solamente de poder, sino tenía hambre de sangre. Y por eso mandó a aniquilar a cuanta gente quería. Jezabel era una mujer idólatra y a través de su hambre de poder llevó al pueblo de Dios a la idolatría. Acab, un hombre endeble que no tenía columna vertebral. Este hombre se dejó llevar por su mujer y entonces la corrupción afloró. Y que no digamos en el tiempo de Juan el Bautista. Herodes, un hombre inmoral, todos conocemos bien su historia de cómo tenía la mujer de su hermano. Por eso ambos trabajaron bajo gobiernos corruptos. Ahora nosotros, como pueblo de Dios, debemos vivir la pureza del Evangelio y debe ser presentada por precepto y ejemplo de tal manera que los gobiernos no puedan silenciarnos. Y no es cierto que Elías el Tisbita no le interesaba, por supuesto, lo que dijera el rey Acab, ni tampoco la persecución de esta mujer que estaba hambrienta de sangre. Y Juan el Bautista tampoco le importaba declarar la verdad y anunciar la venida del que vendría a ser el Salvador del mundo. Nadie pudo silenciarlos. Ellos presentaron la verdad como debe ser. Porque en ese tiempo de Elías el Tisbita se necesitaba a alguien que volviera al pueblo a adorar al Dios verdadero, acuérdense. Y entonces se necesitaba un hombre, Elías. Ustedes saben muy bien que en el hebreo el artículo el o la palabra el significa Jehová. Él es Dios. Así significaba el nombre de Elías. Y transliterado, ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, mis queridos amigos? Pues nadie. Dios es el único, el todopoderoso, el auténtico y poderosísimo Dios, creador del cielo y de la tierra. Así que nosotros como pueblo de Dios debemos mantener la pureza del Evangelio y la debemos presentar por precepto y ejemplo de tal manera que ni los gobiernos puedan silenciarnos. Qué tremendo hombre, Elías el Tisbita. Qué tremendo hijo de Dios, Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que había sido anunciado a través de Malaquías capítulo 4. Ahí se presenta que vendría un hombre para restaurar la verdad perdida y también para hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, antes que viniera el día terrible de Jehová. Parcialmente se cumple en Juan el Bautista, pero en este tiempo se va a cumplir cuando el pueblo de Dios experimente un reavivamiento, una reforma interna en la iglesia y simultáneamente con el zarandeo y con un fervor y un brío, el pueblo se levantará para dar las buenas de salvación. Característica número 2, vamos a verla. Noten ustedes que se mantuvieron los dos fieles y firmes, uno en el monte Carmelo y el otro a orillas del Jordán, a riesgo de su propia vida. Cuando Jesús le dijo de Herodes
que era una zorra. Cuando Juan el Bautista le dijo, generación de víboras. Y noten ustedes cómo Elías el tisbita, él se mantenía totalmente fiel en el monte Carmelo. La palabra de Dios nos presenta en el capítulo 17 de Primera de Reyes lo que indudablemente nosotros conocemos como el hombre fiel. ¿Cuántos estuvieron allí? 850 profetas falsos. Fue convocado todo el pueblo de Israel, pero nadie quería someterse a la voluntad de Dios, ni nadie quería obedecer. Noten ustedes que en Primera de Reyes, en el capítulo 18 y versículos 10 en adelante, narra el encuentro de Acab con Elías. Y entonces Acab vio a Elías y le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¡Qué osadía, qué hombre tan valiente! Atreverse a ordenar al mismo rey. Por eso es que él se mantuvo fiel, firme en el monte Carmelo. Y en las orillas del Jordán, Juan el Bautista. Ellos se mantuvieron leales y fieles. Queridos amigos y hermanos, cada hijo de Dios deberá demostrar lealtad al Cordero a riesgo de su propia vida. En algún momento también nosotros tenemos que demostrar nuestro valor, nuestra fe, nuestra valentía, aunque nos quedemos solos. Acuérdense ustedes que aunque allí estaba el pueblo de Israel, ninguno quería ayudar a Elías. Los otros profetas estaban allí siendo alimentados por Abdías a pan y agua, pero él solo. Y en el tiempo de Juan el Bautista igualmente solo. Queridos amigos, queridos hermanos, estimados líderes de la iglesia, ustedes y yo debemos de entender que si es preciso estar solos, triunfaremos, porque Dios estará con nosotros. Todos nos van a abandonar, muchos nos van a traicionar, tal vez nuestra misma familia, pero Dios nunca nos abandonará. No está solo. Dios siempre cumple su promesa. La tercera característica de Elías y Juan el Bautista es realmente algo que tenemos que halagar y debemos de tener. Decidieron abandonar los deleites y lujos de la vida por la dura disciplina del desierto y el campo. ¡Qué espíritu de servicio! ¿Y qué espíritu de sacrificio? En la actualidad se necesita ese espíritu de servicio, ese espíritu de sacrificio. No podemos llegar con una comodidad o en el confort a ser valientes, llenos de fe, como Juan el Bautista y como el Elías. ¿Por qué? Porque para eso se requiere espíritu de servicio, espíritu de sacrificio. En el confort no lograremos eso. Ellos tuvieron que ir al desierto. Juan el Bautista ahí en medio de la naturaleza, en medio de las fieras, en medio de los peligros, él estaba en contacto con Dios. En el desierto de la vida de nosotros a veces tenemos que llegar a un momento donde es cierto estaremos solos, pero los ángeles que fortalecieron
a Elías y Juan el Bautista son los que también van a fortalecerlos. Y en este tiempo, los que quieran ser parte del remanente deben tener este espíritu de servicio y de sacrificio. Oh, queridos hermanos, noten ustedes dónde fue buscado Elías. En los arroyos, porque había sequía, no había un gran follaje. Él mismo había profetizado que por 3 años y medio no iba a haber lluvia, y por 3 años y medio no hubo agua, donde tuvieron que ir a buscar agua para los animales. Todos los siervos de Acab, pues fueron a buscar por todas partes y no la hallaron. Elías, ¿dónde encontró su alimento? En Sarepta. ¿Dónde encontró el agua? Pues en los arroyos. La sequía estaba totalmente en su apogeo. Pero allí el Señor lo animó, el Señor lo levantó, el Señor fue su sostén. Así que ellos decidieron abandonar los deleites y lujos de la vida por la dura disciplina del desierto y el campo. Queridos amigos, analicemos una cuarta característica de estos dos profetas. Y como dijo Jesús de Juan el Bautista, más que profeta. Contribuyeron a que muchos regresaran a la adoración al Dios verdadero. Porque ¿a dónde se había ido el pueblo de Dios? Pues a la idolatría. El mandamiento decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ellos empezaron a adorar a Baal. Ellos empezaron a adorar a dioses ajenos. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que temer y dar honra al que creó los cielos y la tierra. No tenemos otros dioses más que Cristo Jesús. Así que en este tiempo, ¿habrá idolatría o no habrá idolatría? Claro que hay idolatría. ¿Cuántos dioses existen ahora? Muchísimos. Pero tanto tú como yo, Dios nos ha llamado para que hagamos que el pueblo vuelva a la adoración al Dios verdadero. Y tenemos que hacer que toda esta gente que no conoce al Dios verdadero venga a rendir y a caer al pie de la cruz y rinda su corazón a Cristo Jesús. Él es Dios. Así se llama el nombre de Elías. Él es Dios. ¿Quién como Jehová? Ninguno, creador del cielo y de la tierra. Y todo aquel que teme a Jehová va a caer de rodillas y va a adorar al Todopoderoso. ¡Qué tremendo! Hay que temer a Dios. Hay que darle honra y gloria, porque la hora de su juicio está llegando. Noten ustedes el tema adoración. Satanás reclama adoración. Dios se deleita en que nosotros le adoremos. Dios le da tanta felicidad que nosotros le honremos, que nosotros alabemos su nombre, que dediquemos tiempo para servirle, que tengamos un espíritu de sacrificio, pero sobre todas las cosas, que nuestras vidas sean como la de Juan el Bautista, como la de Elías, dedicadas única y exclusivamente al Creador del cielo y de la tierra. Esa es la invitación que Dios nos hace, y esta característica tenemos que tenerla nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Dios es real. El mensaje del tercer ángel se presenta así porque, noten ustedes cómo es que de Elías ya sabemos que en esa tremenda experiencia de su oración cuando cae fuego del cielo, todo el pueblo se vuelve a la adoración al Dios verdadero. Y en Lucas capítulo 3 versículo 16
también es la misma experiencia. Pero a través de la visión que tuvo Zacarías, y Dios le habla acerca de su hijo, también cumplió esta característica. Miren, el ángel de Jehová le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¡Qué privilegio! Tendría el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y hará, dice, que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, el Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que cumplió el sagrado cometido Juan el Bautista. Cumplió un sagrado deber de que ese pueblo en ese entonces, cuando el mundo más lo necesitaba y cuando el pecado había llegado a ser de lo peor, cuando todos se iban y adoraban otros dioses, el Señor hizo y preparó a un hombre para que ese pueblo volviera a la adoración al Dios verdadero. ¿Qué mensaje de Dios tiene para nosotros? Muchos, pero en este en especial, la quinta característica: ambos se sometieron a la sencillez y en el modo de vivir y vestir. Oh, hermanos, hay un artículo muy importante que se llama El rostro de Jesús. Cuando lo estuve leyendo, me encantó, de la cortesía, el temple, de la bondad. Jesús sabía cuándo callar, cuándo hablar. Él sabía en qué momento debería de reprender y en qué momento debería alentar. Su misma presencia causaba confianza y alegría. Y cuando él empezaba a cantar, todo el mundo empezaba a ser alentado. Pero ¿saben por qué? Porque Jesús también se sometió a la sencillez en el modo de vivir y de vestir. ¿Qué vestimenta tenía Juan el Bautista? La palabra de Dios dice, y Jesús le dijo: ¿qué han visto en el desierto? ¿Han visto un hombre vestido de piel de animal? ¿Han visto su cinturón de cuero? ¿Han visto un hombre totalmente sencillo? Elías, ¿qué vestimenta tendría? ¿Cómo vivía? ¿Qué comía? Eran muy sencillos. Sin embargo, su alimentación era de lo mejor, porque su manjar era lo que Dios había dispuesto para ellos. Queridos amigos, queridos líderes, estimados laicos, quiero mencionarles que enseñaron por precepto y ejemplo que aquellos que desean la perfecta santidad deberán aprender lecciones de temperamento y dominio propio. Autocontrol. Autocontrol ante la provocación. Elías se mantuvo tan firme y leal. No tenía todas consigo, como nosotros como líderes. ¿Verdad que a veces los hermanos
no se portan bien como nosotros quisiéramos. A veces los visitamos y no hay un aprecio como quisiéramos que lo tuviesen. Cuando nosotros tenemos nuestras reuniones y en el liderazgo, parece que ellos lo quisieran tomar. Alguien astuto puede hacer que caigamos en la provocación. Sin embargo, el temple de Jesús era lo que se esperaba de Juan el Bautista y de Elías. Y en algún momento dado, en la peor circunstancia, ellos se mantuvieron así, autocontrol, ante la provocación. Y ambos enseñaron por precepto y ejemplo que aquellos que desean la perfecta santidad deberán aprender lección de temperancia y dominio propio. Estimados amigos, muy pronto el Señor va a derramar la lluvia tardía. Y los que tenemos que proclamar el Evangelio con poder, es necesario que tengamos dominio propio, autocontrol. Los esperamos para la siguiente serie. Yo creo que ustedes y yo estamos listos para que en la próxima sigamos con las características de Juan el Bautista y de Elías el Tisbita. Que Dios les bendiga. Gracias.